Bienvenidas una vez más todas y todos a esta su serie videográfica La Línea del Tiempo Feminista por la igualdad y la no discriminación. En esta emisión conoceremos el nacimiento del PRD y el impulso de este a la participación política de las mujeres con el establecimiento de cuotas de género. Asimismo, echaremos un vistazo al empoderamiento de las maestras capitalinas y su conquista democrática en la sección 9 del CENTE. Veremos también el impulso que cobró el recorrido de las mujeres por el sinuoso sendero de una historia sin violencia y por la defensa de sus derechos reproductivos. El Frente Democrático Nacional, la más amplia y representativa coalición política, surge en 1988 para apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y este es el antecedente más representativo del Partido de la Revolución Democrática. La historia comenzó con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI y su postulación como candidato presidencial por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En el ambiente político se veía muy difícil que el PRI se pudiera recuperar de la fractura provocada por la pérdida de su ala nacionalista encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Efigenia Martínez. Se respiraban aires de cambio que auguraban el fin de un reinado priista, pues la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas iba viento en popa, quien a su vez convocó a hacer una alianza electoral en un Frente Democrático Nacional. Dicho frente se integró inicialmente con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Popular Socialista y el Partido Socialdemócrata. Mientras el neocardenismo se fortalecía, la izquierda contendía electoralmente dividida. Había postulado dos candidaturas a la presidencia de la República: Eberto Castillo por el Partido Socialista de México y Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entre más avanzaba la campaña electoral presidencial, más crecía la popularidad de Cárdenas y con ello la posibilidad de que el Partido Democrático Nacional venciera al PRI. En este contexto, la izquierda social y el Partido Socialista de México deciden unirse al Frente Democrático Nacional y Eberto Castillo declina su candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Por el contrario, el PRT se mantuvo en la contienda presidencial sin importar que las posibilidades de Rosario Ibarra de Piedra fueran muy remotas. Los comunistas se abstuvieron de participar bajo el argumento de que las elecciones eran una total farsa. Terminada esta jornada electoral, nadie dudaba del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. Se inició el conteo de votos y los primeros resultados colocaban a la cabeza al candidato del Frente Democrático Nacional y de pronto se cayó el sistema. Luego de un tardío y cuestionadísimo conteo electoral, ensombrecido por diversas irregularidades de cómo se llevó a cabo, se le otorgó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. El Frente Democrático Nacional calificó como fraudulento el resultado electoral y no se hicieron esperar las protestas masivas en contra de la imposición de Salinas de Gortari. Por el fraude electoral que le arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, las mujeres se organizaron en defensa del voto. Formaron Mujeres en Lucha por la Democracia y la Coordinadora en Defensa de la Voluntad Popular y la Democracia. Organizaron una concentración frente a Palacio Legislativo en defensa del voto y el respeto a la voluntad popular. Realizaron un foro de mujeres y la democracia en México, del cual surge la Coordinadora de Mujeres, Benita Galeana. Esta coordinadora fue constituida por más de 15 organizaciones de mujeres, donde sus ejes de lucha fueron el respeto a la vida, a la democracia y en contra de la violencia de género. En estas elecciones fueron electos por primera vez senadores de oposición y el PRI no obtuvo una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Obtuvo tan solo 262 diputados. Por 12 diputados mantuvo su mayoría. El PAN alcanzó 101 escaños, el Frente Democrático Nacional 137. El PTR no logró ni un lugar en el Congreso, sino al contrario, perdió su registro. El Frente Democrático Nacional fue la segunda fuerza electoral, pero esta se disolvió a partir de la instalación del Congreso. Por el contrario, el Partido Socialista de México mantuvo la unidad con los expriistas de la corriente democrática y en su grupo parlamentario incorporó a las y los legisladores neocardenistas. Un año más tarde, este grupo parlamentario de 24 diputados y 4 senadores formará el PRD. Como pueden ver, la brecha de representatividad en el cuerpo legislativo entre hombres y mujeres es muy distante. En esta histórica elección destacan el triunfo de 3 candidatas del Frente Democrático Nacional, el de Efigenia Martínez como la primer senadora de oposición y el de Amalia García y Marcela Lombardo como diputadas. Efigenia Martínez fue una destacada impulsora en la integración del FDN y posteriormente en la fundación del PRD. Llegaría a ocupar varias carteras del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, como el de Finanzas, Asuntos Parlamentarios y la Secretaría General. También sería diputada federal en la 57 legislatura
y precandidata para la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el año 2000. Amalia García, proveniente de las Juventudes Comunistas, acompañó la transformación del Partido Comunista Mexicano a Partido Socialista Unificado de México en 1981 y Partido Mexicano Socialista en 1987, para después dar paso al Partido de la Revolución Democrática en 1989. Fue una de las pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres, las cuotas de género, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a decidir sobre la maternidad. Como diputada fue una de las promotoras de una nueva legislación penal para convertir en delitos graves la violación, la violencia intrafamiliar y el hostigamiento sexual. Posteriormente, Amalia García sería asambleísta, senadora de la República, presidenta del PRD y gobernadora de Zacatecas. Marcela Lombardo Otero, hija del fundador del Partido Popular Socialista, Vicente Lombardo, fue una destacada líder nacional de dicho partido. También fue una diputada de izquierda socialdemócrata, para posteriormente convertirse en candidata presidencial por el Partido Popular Socialista. Destaca su histórica intervención en la tribuna del Congreso del 1 de diciembre de 1988, donde denuncia el fraude electoral que llevó a la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari. A casi un año del dudoso triunfo de Carlos Salinas de Gortari, el Partido Socialista de México, la izquierda social y el neocardenismo expriista acordaron fusionarse en un nuevo partido, el PRD. 5 de mayo de 1989 se funda el PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas de presidente y una declaración de principios de izquierda. El registro oficial del PRD ante la Comisión Federal Electoral se hizo mediante la cesión del registro que tenía el Partido Socialista de México. Bajo el lema Democracia ya, patria para todos, su logo el sol azteca. En las elecciones de los años 2006 y 2012 encabezó coaliciones que lo colocaron como segunda fuerza electoral. Al PRD lo han dirigido las mujeres en 3 ocasiones: Amalia García en 1999, Rosario Robles en 2002 y Alejandra Barrales en 2016. El PRD actualmente gobierna la Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Tabasco, Guerrero y su Comité Ejecutivo Nacional es paritario, pues es dirigido por 2 mujeres, Alejandra Barrales, presidenta, y Beatriz Mojica, secretaria general. Mientras la izquierda social y la parlamentaria se agrupaban en el PRD, el magisterio capitalino, conformado en su mayoría por maestras, estallaba en un movimiento por aumento salarial y democracia sindical. Este movimiento magisterial se expandió rápidamente a nivel nacional, logrando la destitución del líder vitalicio del CENTE, Carlos Yonguitos. Este triste célebre personaje fue un claro exponente del charrismo sindical y del control patriarcal sobre el gremio magisterial. Ante la insurrección de un gremio, en su mayoría femenino, Carlos Salinas de Gortari impone como secretaria general a una mujer, la maestra Elba Ester Gordillo. Además, en 1990 impulsarán la primera jornada de la mujer, trabajo y educación, donde las maestras expondrán sus dificultades de género. De este movimiento surgen destacadas dirigentes sindicales feministas, principalmente de la sección 9 del CENTE, la cual elegirá a una mujer como su secretaria general para su segundo comité democrático. Otro de los grandes avances del feminismo en la década de los 80 fue el impulso que cobró el recorrido de las mujeres por el sinuoso sendero de una historia sin violencia. Los principales aspectos que caracterizaron la ascendente lucha contra la violencia de género fueron el surgimiento de grupos feministas en varios estados del país para atender la violencia de género, la formación de asociaciones civiles especializadas en la atención de la violencia sexual y de víctimas de violación, la inserción del tema de violencia de género, especialmente el de violencia sexual, en el sistema de justicia del país, la interlocución del movimiento feminista con el Estado y las instituciones de impartición de justicia, difusión y sensibilización sobre la violencia contra mujeres en situaciones de pobreza, la creación de los primeros refugios para mujeres maltratadas a cargo del Estado. La apertura iniciada en 1988 y la formación del PRD, partido que incluye a la igualdad de géneros como parte de sus principios, crearon las condiciones para que el feminismo, que esta vez no se aisló, impulsara propuestas políticas y acciones afirmativas para la paridad política, primero en el PRD y luego en general. En 1990, el tema de las cuotas a favor de la mujer formó parte de la agenda del Congreso Nacional del PRD, durante la cual se aprobó que el 20% de las candidaturas plurinominales fueran ocupadas por mujeres. Pero las perredistas continuaron presionando y lograron que en 1991 se aprobara una cuota del 30%, la cual se aplicó en listas plurinominales y en órganos de dirección. Por otra parte, a unos meses después de las elecciones de 1991, diversos grupos feministas crearon la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia para proponer candidatas y legislaturas a los partidos políticos.
Los primeros comicios federales en los que participó el PRD fueron las elecciones intermedias de 1991, donde obtuvo 41 espacios en la Cámara de Diputados, de los cuales solamente 5 fueron ocupados por mujeres. El PRI obtuvo 23 diputadas, 8 el PAN, el PPS 1 y el PARM 2. En total, las mujeres representaron el 8% de todos los representantes de la Cámara de Diputados. La representación femenina descendió drásticamente, de 61 diputadas en 1988 a 39 en 1991, es decir, de un 12 a un 8%. La representación en el Senado fue mínima, de 12 senadoras en 1988 a 2 en 1991. Como ven, se agudizó la desproporción de representación legislativa femenina. La década de los 90 no solo se inicia con el agrupamiento de las feministas para ejercer sus derechos políticos, sino también para defender sus derechos reproductivos. Y es que la Iglesia Católica intervino para impedir que el Congreso de Chiapas legislara sobre la despenalización del aborto. Ante ello, la Coordinadora Feminista del Distrito Federal y 62 organizaciones sociales, feministas y sindicales formaron el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto. Desarrolla tus competencias, responde falso o verdadero. ¿El PRD se formó con todos los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional? Falso. El PRD se formó con el Partido Socialista de México, la Corriente Crítica del PRI y organizaciones de la izquierda social. Efigenia Martínez fue destacada impulsora de la integración del Frente Democrático Nacional y posteriormente de la fundación del PRD. Correcto, es verdadero.